Dios le bendiga, hermanos y amigos de no solo de la Iglesia de Dios Misericordia, aquí en Kendall, en la 125 Avenida con 72 Calle o Sunset Street. Hoy estamos transmitiendo a través de los medios de comunicación, a través de Facebook, para todos los hermanos y todos los amigos que nos ven, nos escuchan en diferentes lugares de aquí de Estados Unidos, así como en otros países. Esperamos que las bendiciones del Altísimo estén con todos ustedes en medio de estos problemas de pandemia que para Dios no son cosas grandes, para nosotros son terribles, pero para los que tienen fe y para Dios no es cosa grande, porque Dios es todopoderoso y puede transformar lo que parece una tragedia en una bendición. Así como transformó la muerte de Cristo, su propio Hijo, que vino a morir de esta tierra, que pareció una tragedia, para Satanás fue una tragedia, pero Dios lo transformó, ya que Satanás no es omnisciente ni lo sabe todo, pensó que tuvo la victoria con haber finalmente matado al Hijo de Dios. Pero Dios transformó esta desgracia en victoria, la victoria más grande para toda la humanidad, porque a través de la muerte del Señor, toda la humanidad puede obtener la vida eterna si cree en el Hijo de Dios y obedece su palabra. Bendito sea el nombre del Señor por esa gran noticia. Así es que no temamos. Es verdad que estamos pasando a través de una crisis a nivel mundial. Posiblemente sea la pandemia que ha tocado, que ha cubierto un área mayor de todo el planeta Tierra, ¿verdad? Más de 190 países ha sido tocada, porque las pandemias anteriores estuvieron localizadas en un continente o en un grupo de países o en una región de varios países, pero esta pandemia de el COVID-19 ha tocado prácticamente todos los países organizados del mundo. Pero eso para Dios no es nada, porque Dios fue el creador de toda la tierra y Él tiene poder sobre todas las cosas. Algo quiere Dios enseñarnos a nosotros con esto, y lo que tenemos es que ir a su palabra. Jesús dijo: tu palabra es la verdad. El Espíritu Santo os enseñará todas las cosas, y todo lo que yo les he dicho, Él os lo recordará. Así es que busquemos al Espíritu Santo. Meditemos en la palabra de Dios, como dice el Salmo 1, que es bienaventurado el que ama su palabra y medita en ella de día y de noche. Gloria a Dios. Y Dios le dijo a Josué que nunca se apartara de su boca este libro de la ley, ni a izquierda ni a derecha, para que él fuera prosperado en todas las cosas. Entonces, antes de oír a los hombres, antes de oír a los falsos profetas, los que usan horóscopo, los que usan el ocultismo, los que leen los planetas para predecir, vamos a la palabra de Dios, justamente y rectamente interpretada, porque también si la interpretamos incorrectamente vamos a caer en muchos errores. Bueno, pero ahora la palabra de Dios se difunde por muchos medios: televisión, radio, online, MP3, CD, música, Facebook, Twitter y todas las redes sociales. Ahora es que más oportunidad hay de que el mundo entero oiga la palabra. Y cuando el mundo entero la oiga, estamos ya ahí a un punto del fin, porque Jesús dijo: cuando fuere predicado este evangelio del reino a todo el mundo, entonces vendrá el fin. De las tantas señales en Mateo 24, la evangelización mundial es una de esas señales. Pero como dice nuestro estudio del libro de Daniel, si usted ha ido tomando nota de los otros estudios,
Vimos la estatua de Daniel que Dios concedió una petición al rey Nabucodonosor a pesar de que era un rey pagano. Pero era un rey pagano, pero Dios le reveló esto a Daniel para que se lo revelara a él y a partir de ese momento le diera una visión de cuál era el futuro del mundo. Y como ustedes vieron en los estudios anteriores, la estatua representa la historia humana a partir del imperio caldeo babilónico. Es decir, empezó en el 606 hasta el 533 o 34, cuando los medos persas se apoderan y destruyen y reemplazan al imperio babilónico, cumpliéndose los 70 años que Dios le puso como castigo a Israel. La desgracia más grande para Israel fue esta. Se destruyó no solo la ciudad de Jerusalén, la destruyó Nabucodonosor, no solo el templo de Salomón, el más costoso, más hermoso del mundo, y el único templo en que Dios ha descendido en su gloria, en su poder, en su Shekinah, a la inauguración en el tiempo de Salomón. Lamentablemente, era un símbolo de la presencia de Dios. No era la presencia de Dios el templo, un símbolo, y Dios permitió que ese símbolo fuera destruido porque era material. Y Israel fuera castigado por desobedecer las leyes de Dios. Porque Dios es muy celoso con su palabra. El que la obedece, Dios lo bendice grandemente. Pero el que la viola y no se arrepiente, entonces sufre las consecuencias. Porque no podemos decir que no pecamos. Dice Juan que si decimos que no pecamos, nos hacemos mentirosos. Todos pecamos diariamente, mental y a veces en hechos. Pero la diferencia entre el creyente y el no creyente es que el creyente, como su Señor le enseñó en la palabra, le pide perdón a aquel que le ha ofendido. El que no teme a Dios no le pide perdón porque su orgullo no le permite pedirle perdón a nadie. Pero los creyentes sí necesitamos pedir perdón. Y si no lo hacemos, también caemos en desobediencia, porque el Señor dijo, si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco Dios va a perdonar a vosotros. Quiere decir que una ley, la regla del oro. Lo que tú quieres que te hagan a ti, hazlo también a los demás. Qué lindo es el Señor, que no nos descarta porque le fallemos hoy, que hablemos una mentira o hagamos, si nos arrepentimos. Lo que Dios ama es un corazón que le ame. Un corazón que cuando peca le duele. Pero si usted peca 70 veces, como dijo el Señor, y le duele y se arrepiente, 70 veces 7 hay que perdonarlo. Qué gracia más grande esta, que el Señor nos perdona. No es el ogro que se presentó en la Edad Media, un Dios que mataba, que destruía. No, ahora estamos viviendo en la época de la gracia. Jesucristo trajo la gracia, el perdón y la misericordia. Pero no podemos abusar de eso, ¿verdad? Porque mientras más oportunidad tiene una persona de oír la palabra y no obedecerla, muchas veces, mayor será el juicio si no se arrepiente esa persona el día que el Señor venga a juzgar toda la tierra. Gloria a Dios. Bien, hermanos, eso nos sirva de introducción. Vamos entonces, en la semana pasada no tuvimos el estudio, pero hoy vamos a continuar con la parte 20 del profeta Daniel y vamos a iniciar el estudio del capítulo 3. Terminamos con el capítulo 2 la última semana. Y solo de este capítulo 2 se nos quedó cuál fue el efecto, que dijimos que el capítulo 1 se dividió en 5 partes, vimos las primeras 4 partes, y la quinta parte, que fue después que Daniel les revela el sueño completo, ¿verdad? Se recuerdan lo de la estatua de oro era Nabucodonosor, el pecho de plata les representa al imperio medo-persa, y en eso hay un acuerdo en la mayoría de los intérpretes de la Biblia. El vientre de bronce y los muslos representa al imperio griego, y la pierna de hierro
y la última de los grandes imperios o gobiernos humanos fue el Imperio Romano. Y este se dividió en dos, así como tenemos dos piernas, Imperio Romano de Oriente o griego, Imperio Romano de Occidente o latino. Este imperio duró casi 2000 años, ¿verdad? Porque cayó en el año 476, en el siglo V, el de Occidente o latino, de Roma. Cayó el Imperio Romano, pero quedó allí la Iglesia Cristiana de Roma, con el patriarca, no se le llamaba patriarca, sino obispo de Roma, como la figura más importante, y el Imperio de Oriente, que persistió hasta el siglo XV, donde Constantino era el que gobernaba, que se cree que fue el primer emperador romano de convertirse al cristianismo, aunque algunos lo dudan, pero hay ciertas evidencias que lo demuestran. De todas maneras, cuando cae el Imperio de Oriente en manos de los turcos, allí se quedó también la religión griega. Es decir, que el cristianismo, no solo el imperio se divide en dos, sino también el cristianismo. El Imperio Romano de Occidente o latino luego se convierte en el catolicismo romano, que ahí el nombre de Roma no se pierde, y el de Oriente se llamó Iglesia Cismática Griega, con el patriarca en Constantinopla, que ya desapareció esta ciudad. Hoy es Estambul, una ciudad de Turquía que antes pertenecía a Grecia. Pues bien, nosotros vimos que Daniel le da el sueño a Nabucodonosor, pero también le da la interpretación. Y al final, que está en los versos 46 al 49, los últimos versos del capítulo 2, quedó impresionado Nabucodonosor, no solo por la sabiduría que demostró Daniel, sino de hecho por el sueño, porque el sueño lo ponía a él como la cabeza de la estatua, ¿verdad? Y después que él quedó impresionado, hizo tres cosas. Él reconoció al Dios de Daniel. Y algunos intérpretes consideran que en ese reconocimiento de Nabucodonosor a Daniel, era un rey que tenía el poder prácticamente sobre el mundo entero. Por eso se le llamó la cabeza de oro, que algunos intérpretes sugieren que fue el primero en concebir un gobierno mundial, como el que hoy no hay gobierno mundial. Va a haber uno, el del anticristo. O sea, cuando decimos mundial es que tenga influencia sobre todos los países del mundo, reconocido por todos los países del mundo. Estos imperios tuvieron eso. El de Nabucodonosor prácticamente dominó el mundo entero. Y cuando él se ve que es la cabeza, dice que él reconoce a Daniel. En los versículos, el verso 46 de Daniel, si usted tiene su Biblia, dice así: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes. Se humilló ante el Dios de Daniel, pero él no se arrepintió. Él se humilló ante la grandeza y el sueño, pero si vemos la vida de él después, nos damos cuenta que él no se humilló delante del Dios de Daniel. Entonces, nos dice Daniel en el verso 47, Nabucodonosor le dice a Daniel, dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Y algunos consideran que ahí él está reconociendo al Padre. Y le sigue diciendo en la parte B de ese verso: es Dios de dioses y Señor de los reyes. Y algunos intérpretes consideran que esa expresión es reconociendo a Jesucristo aún
sin él tener conocimiento de Dios, simplemente humillado ante la grandeza de esta revelación del profeta Daniel. Y luego le sigue diciendo al final del verso 47, y el que revela los misterios, refiriéndose al Espíritu Santo. Es decir, que en ese verso 47, impresionado por la interpretación de Daniel, Nabucodonosor, sin conocer al Dios de Daniel verdaderamente, lo honra al Padre, al Hijo, donde le llama Señor de señores, y también al Espíritu Santo, como él dice, el Dios que revela los sueños, o sea, los misterios. Nosotros sabemos que es el papel del Espíritu Santo, ¿verdad? Dijo Jesús, Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia, el Espíritu Santo. Entonces, después que Nabucodonosor reconoce a Daniel, dijo al final del capítulo, dice que Daniel y sus compañeros son exaltados y honrados por Nabucodonosor. Es decir, que le dio regalos, les dio dones, le dio autoridad. De hecho, Daniel fue nombrado gobernador de la provincia de Babilonia, que era la capital del reino. Era un puesto que prácticamente solo estaba por debajo del rey. Era como un primer ministro de los días de hoy, ¿verdad? En el caso de, en los países que existen monarquías o reyes, como Inglaterra, Bélgica, Suecia, algunos, hay un rey que se supone que tiene un dominio, que hoy más ese dominio es simbólico, pero hay un primer ministro que es el que realmente dirige el gobierno, pero que reconoce que está por debajo del rey. ¿Okay? Entonces Daniel era casi como un primer ministro, y Daniel le pidió a Nabucodonosor que permitiera que sus 3 compañeros de oración eran compañeros de unidad, de ministerio en la oración. Como siempre digo, es bueno tener compañeros de oración, es bueno tener un mentor, porque uno solitario no podemos hacer nada. La iglesia es muy grande y la iglesia tiene que estar unida, y especialmente en momentos difíciles espirituales debemos orar los unos por los otros, como Pablo recuerda en sus epístolas. Entonces Nabucodonosor nombró a sus 3 compañeros, Misael, Ananías y Azarías, o Sadrach, Mesach y Abednego, como los nombres que le pusieron en Babilonia, en diferentes puestos de influencia. Quiere decir que estos 3 jóvenes, debido a la fidelidad de Dios, llegaron a tener, aunque eran judíos y estaban esclavizados, eran inmigrantes en Babilonia, pero debido a su fidelidad a Dios, su firmeza, su fe en Dios, Dios los exaltó. Porque dice la Biblia, el que se humilla será enaltecido. El que tiene fe, el que obedece a Dios, realmente Dios lo enaltece. Gloria a Dios. Porque Dios, dice la palabra, resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Qué lindo. Este caso de Daniel y sus 3 amigos lo demuestra de manera palpable. Entonces, vamos a ver en el capítulo 3, que se titula Rescatado del horno de fuego. O podemos ponerle el título, La estatua de oro de Nabucodonosor y el horno de fuego. Usted le puede poner cualquiera de esos títulos. Aquí está la experiencia de un horno de fuego, y está también 2 hechos sobresalientes, que es una estatua de oro, pero esa estatua representa a Nabucodonosor, y luego hay un horno de fuego. Entonces, como dijimos, desde el punto de vista profético, en la estatua de Daniel, si usted, ha visto la estatua, en todos los libros, en la Biblia, está esa estatua, la cabeza de oro. Ya todos esos reinos desaparecieron. ¿Cómo usted sabe que estamos en los tiempos finales? Ese capítulo 2 nos lo dice, que es clave para la interpretación de toda la profecía. Porque la cabeza de oro desapareció, que era Nabucodonosor. El pecho de plata del Medo-Persa desapareció. El imperio Medo-Persa. Nabucodonosor duró como 70 años, el imperio Medo-Persa cerca de 200 años, un poquito más. Luego vino el imperio griego, vientre y muslo de bronce,
desapareció el imperio griego, también duró cerca de 200 años, y finalmente el imperio romano, que fue el último, pierna de hierro, un imperio poderoso, representada en Apocalipsis 13 como una bestia de 7 cabezas, 10 cuernos. Cada cabeza representa un reino, un gobierno, y los cuernos son líderes de esos gobiernos. Habla entonces de 7 cabezas, 7 reinos, representan perfección en la numerología judía, y 10 también representan perfección, 10 gobiernos. Entonces los dedos de los pies son 10. Fíjese que hay relación entre Daniel y Apocalipsis aquí, porque de la estatua solo quedan los dedos de los pies. Y Daniel le dijo al rey que en los días de estos dedos una piedra iba a ser cortada de una montaña, no con mano. Quiere decir que fue un Dios poderoso. Y la lanzó sobre los pies. Los pies, aunque tenían hierro, pero tenían barro. Y así como el barro y el hierro no se unen, le dijo Daniel, los reinos de los hombres en los últimos tiempos no se iban a unir. Iban a haber grupos, porque habla de 10. Y entonces la piedra le dio a los dedos, y como eran blandos como el barro, el lodo, se desmoronó todos los reinos del mundo, y después Dios levantó de esa piedra un reino que dominará toda la tierra y jamás tendrá fin. Ahora usted me dice, ¿cuándo viene Cristo a poner fin a este mundo? Bueno, muchas señales las hemos visto, que él dijo en Mateo 24. Terremotos se han visto hambre. Todavía ha habido muchas hambrunas y sigue habiendo hambre en el mundo, a pesar de la ciencia avanzar tanto. Terremotos, pestes, o sea, pandemias, ha habido muchas. Lo de finales del siglo XX, ¿verdad? Después del año, hace 100 años que fue la última, la de la influenza. Ahora estamos viviendo, tenemos experiencia de una pandemia, lamentablemente, millones de personas, no tanto como murieron en la del flu, ¿verdad? Más de 50 millones. Ahora ha muerto 1 millón como quiera. Nos duele que mueran las personas, pero ustedes saben que la Biblia dice que el que no cree será condenado. Lamentablemente en el diluvio murieron, todo el mundo murió. Los sorprendió porque no obedecieron a Noé. Ahora la iglesia está predicando en todas partes, por todos los medios, pero el hombre no quiere hacer caso. ¿Qué va a pasar? Que le va a sorprender la venida de Cristo. Cristo vendrá a la hora que nadie pensará, y muchos se quedarán en la mitad de sus planes. Pero todos aquellos que se hayan arrepentido y hayan reconocido a Jesús como su Salvador, se van a salvar. La fecha yo no se la puedo decir porque no está escrita, nadie la puede decir. Pero estamos en la época de los dedos. ¿Cuánto hace ya que estamos en esa época de los 10 dedos? Yo podría decir que desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Porque antes el Imperio Romano terminó en el siglo XV, pero después en Europa se organizó un Imperio Romano renacido como el de Carlos Magno. Y luego en Europa siguieron un nombre que se fue formando llamado Sacro Imperio Romano. Y ya el Imperio Romano había desaparecido. ¿Por qué? Recuérdense cuando vayamos a Apocalipsis dice que una de las cabezas fue muerta. Uno de los gobiernos cayó, pero volvió a vivir. El nombre romano no se ha salido de la historia. Y no solo por la Iglesia Católica Romana, sino también en Europa. Luego vino Napoleón, luego vino la Revolución Francesa y finalmente vino la Primera Guerra Mundial. En Europa se reorganizaron, desaparecieron las antiguas monarquías, desapareció el feudalismo de la Edad Media y nacía entonces el capitalismo. Entrábamos a un mundo reorganizado, pero fruto de los aconteceres humanos de 14 al 18, la Primera Guerra, donde murieron millones de personas en esa guerra. Los humanos siempre han tenido problemas, que han muerto millones de personas, hermano. No solo por pandemia, sino por guerra.
Y después de la Primera Guerra Mundial, llegamos al año 39. Del año, digamos, el 18 al 39, ¿cuántos son? ¿Ah? Apenas 20 años después surge entonces la Segunda Guerra Mundial, que prácticamente más de 20 millones de personas murieron en esa guerra. Entonces, a partir de ahí el mundo se reorganiza. Los gobiernos, ustedes saben que se formaron dos bloques, Guerra Fría, bloque del este, bloque del oeste, y hubo una Guerra Fría. Entonces se crean las Naciones Unidas, que como dijimos, Nabucodonosor ya tenía esa idea, y entonces todos los países, Europa trató de reorganizarse, pero dio origen, la mayoría de los países que eran reinos se volvieron democracia. Inglaterra, Indonesia, ahora Canadá, Australia, Bélgica y Dinamarca, todos esos países tienen, España, todavía monarquía, pero son simbólicas. Usted ve, hay un rey o una reina. Sin embargo, hay un primer ministro. Entonces, esas grandes reinos de Europa dieron origen a las grandes democracias. Pero hubo otros, surge otra ideología en el siglo XVIII, que es el socialismo, que propone un sistema de organización social totalmente diferente al del capitalismo, que es apoyado por la democracia. Y se formaron prácticamente en la Guerra Fría dos bloques, el bloque de Occidente con el capitalismo, el bloque del Este socialista, que plantea eliminar toda la propiedad privada y distribuir los bienes sociales a todo el mundo igual. Esa es una meta que nunca se ha logrado ni se va a lograr, pero esas son las ideas de ellos. La democracia tiene también su defecto, porque el capitalismo le da libertad a la gente de obtener dinero, y a veces ese dinero se usa para hacer daño, y a veces a los obreros no se le paga lo que debe ser. Todos los sistemas tienen defectos, son humanos, pero se crea las Naciones Unidas para tratar de hacer un equilibrio. Los 10 dedos, recuérdense, son gobiernos que quieren unirse. Esa es la historia de las Naciones Unidas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el 45, ¿cuánto? ¿Verdad? Tenemos casi 70 años y no hay una tercera guerra mundial. Que yo dudo que la haya hasta que Jesucristo venga en esa gran batalla de Armagedón, porque en las Naciones Unidas todas las naciones están tratando de organizarse para distribuirse el poder de manera equilibrada. Pero después vamos a hablar de la segunda venida. Lo cierto es que estamos en los días finales, lo de los 10 dedos, en el momento que la piedra le dio, y ahí terminó la historia humana. ¿Quién es esa piedra? Jesucristo, que es la roca que desecharon los edificadores. Esa roca que Moisés golpeó en el desierto y dio agua. Jesucristo dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir que si estudiamos el término roca o piedra en el Nuevo Testamento, cae en Jesucristo, que dice que golpeó la estatua. Y hoy el cristianismo está esparcido en todo el mundo. En muchos países perseguidos, en otros hay gobiernos que son cristianos o creen en Dios, en otros hay otras creencias. Pero los cristianos están esparcidos ahora por el mundo entero. ¿Qué esperan los cristianos? El rapto de la iglesia, la segunda venida, porque lo dice Pablo, es el que aclara más esto en segunda de Tesalonicenses. Yo pienso que, bueno, vamos a concluir aquí y ya la semana que viene vamos a empezar directo con el capítulo 3, dándole algunas ideas. Hay que vivir como si Cristo viniera mañana. En el Antiguo Testamento no se mencionó el rapto de la iglesia, como han dicho algunos predicadores dedicados a estudiar la escatología, como el pastor Pedro Julio Fernández allá en Toronto, en Canadá, que está explicando muy bien sobre los días finales, y muchos otros. Se ha escrito mucho acerca de los días finales, pero fecha no se puede poner y nadie la puede poner. Entonces hay que estar a la expectativa nosotros, haciendo que cada quien con el talento que Dios le dio haga el trabajo, como la parábola de los talentos, la de las 10 vírgenes. Todas estas, Jesús muestra que cuando Él venga tiene que encontrar un pueblo trabajando. Si usted tiene el don de dar tratado, póngase a dar tratado a las personas donde hay testimonio de la verdad, que se arrepientan, que el fin viene, que estamos en los días finales.
Si usted tiene el don de visitar enfermos, vaya a los hospitales, a orar por los enfermos. Si tiene el don de visitar las cárceles, vaya a hacer la obra del Señor. No importa el don que usted tiene, nunca es pequeño. Si usted tiene que hacerle bien a un vecino que tiene necesidad, hágalo. Eso es el don que Dios le dio, multiplicarlo, no enterrarlo. Porque el día que Jesús venga a hacer juicio a su pueblo, a este mundo y a su pueblo, ¿qué excusa usted le va a dar? Cuando Él le pregunte, ¿qué tú hiciste con los dones que yo te di? Va a ser muy triste, ¿verdad? Pero la iglesia esperamos el rapto. Dice Pablo, como el abrir de un abrir y cerrar de ojos. Y dicen los evangelios, como un relámpago. Quiere decir que algo que va a ser rápido. La mayoría de los creyentes, aunque hay muchas teorías que hablan de que sí, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, otros que no, la mayoría esperamos el rapto. La iglesia desaparecerá. Cristo viene, pero no toca la tierra. Todavía no viene a la tierra a hacer justicia. Se lleva a su iglesia y se va a celebrar allá por un periodo de 7 años. Una vez que los cristianos desaparezcan de esta tierra, va a haber una reorganización del gobierno. El diablo entra en escena, prepara a un hombre que ese sí va a tener el próximo gobierno mundial, parecido al que tuvo Nabucodonosor, lo tendrá. Y aquel que nunca conoció a Dios, como ya el Espíritu Santo no va a estar en la tierra, no se necesita, si ya la iglesia desapareció. Entonces vienen cosas graves que van a pasar en el mundo. Pero nosotros, ¿verdad? Vamos a hablar de eso con detalle después. Pero sí estamos en los días finales. Hay que serle fiel a Dios. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Si alguna persona me está oyendo y todavía no ha entregado a su vida a Jesucristo, creo que hoy es el día de salvación. Dice en hebreo, hoy, porque el día de mañana nadie sabe lo que va a pasar. Dice Salomón en los Proverbios, no te jactes del día de mañana. No sabemos qué va a pasar. Cristo puede venir en una semana o puede venir en 100 años, no lo sabemos. No se lleve de la gente que pone fecha. Hay señales y todas esas señales se están cumpliendo. Todas se han cumplido, la de los terremotos, donde quiera aparece un terremoto, las hambrunas, las pestes. Y se han documentado más de 20 pestes a nivel mundial. Una desaparece pero surgen otras. Fenómenos que no se mencionaban relacionados con los terremotos. Están los huracanes, están los tsunamis. Ciudades enteras han sido sepultadas, qué triste. Cosa dolorosa, pero cosas más grandes le esperan, que se llama en la Biblia la gran tribulación, que mucha gente desearán la muerte y no la encontrarán, dice la Biblia. Cosas peores vienen, pero todavía hay tiempo. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Yo quisiera que si hay alguna persona que no conoce de Jesucristo, que me está viendo, aproveche esta oportunidad. El Señor está buscando gente valiente. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Una vez que somos creyentes, no le tememos a la persecución ni a la lucha. Y hay que ser valientes para llevar este mensaje a aquellos que todavía no conocen a Jesús. No importa que sean religiosos o no. Si no adoran a Jesús, están equivocados y están perdidos. Y el tiempo lo va a demostrar. Y no quisiéramos que tú te dejes sorprender y después digas, ay, yo no me lo dijeron. Lo estamos diciendo, claro, para que entienda que todo lo que Jesús predijo se ha cumplido. Su muerte, todo lo que decían los profetas de Jesús se cumplió 8 y 9 siglos antes de Cristo. Lo que dice Isaías, lo que dice Ezequiel, los profetas Daniel y los profetas se ha ido cumpliendo. Entonces, todo lo que Jesús dijo, estamos seguros que también se cumplirá. Si tú deseas entregarte al Señor esta noche, empezar a buscar de Él, para que cuando Él venga a buscar su pueblo, digamos si viene mañana, no lo sabemos, si tú te arrepentiste hoy, te va con Él y va a tener vida eterna, porque Jesús murió para que tengamos vida eterna, vivamos con Él para siempre. El ser humano no fue hecho para vivir 100 años, 20, 30. Y hay muchos que no nacen todavía en este mundo. Los niños pertenecen a Dios. Y hay cosas que no entendemos, que la vamos a ver, como dice Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo. Él la oyó cuando Dios le dio, lo llevó al cielo para que mirara, pero volvió a la tierra. Y a muchas personas Dios le ha mostrado algunas revelaciones de este tipo. Pero si tú quieres salvarte,
Repite esta oración conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento, Señor, yo me reconozco como pecador. Perdona mi vida de indiferencia, que he vivido de espalda a ti. He vivido conforme al mundo y sus placeres. Pero ahora te reconozco como mi Salvador, que moriste en la cruz y derramaste tu sangre para que yo sea salvo. Perdóname si he vivido de espalda a ti, porque ahora en este momento te reconozco como mi único Salvador. Y de ahora en adelante caminaré hacia ti, guiado por tu palabra, guiado por el Espíritu Santo. Oh Señor, ayúdame a vivir una vida santa, sin pecar, para cuando tú vengas a buscar tu pueblo, yo esté preparado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, busque una Biblia, busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios sin ningún tipo de engaño. La palabra de Dios abierta, que usted pueda leerlo, confirmar en la Biblia todo lo que se está diciendo y serle fiel a Dios, congregarse en una iglesia. Porque lo dice en Hebreos 10:25, no deje de congregarte como algunos tienen por costumbre. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa roca es Él mismo. Y la iglesia hoy está esparcida en el mundo. Y desde que Jesús vino, esa iglesia es la que está predicando la palabra. Y gracias a esos apóstoles que de siglo en siglo están predicando. Muchos murieron, dieron su cuerpo por el Señor, los mártires en las grandes persecuciones. Y nosotros en el siglo XXI hemos conocido. Yo lo conocí en el siglo XX al Señor. Y cada día muchas personas se siguen arrepintiendo. Por eso Jesús no ha venido. Porque Él dijo, cuando sea predicado este evangelio a toda criatura, entonces vendrá el fin. Y se está predicando casi por el mundo entero. Pero si el Señor no ha venido, es que aunque todos los medios llegan lejos, mucha gente se han traducido la Biblia a más de 2000 idiomas y dialectos. Todavía hay etnias, personas, grupos nativos en muchas montañas, muchos que no han oído de quién es Jesucristo. Oramos por las misiones para que Dios siga enviando misioneros, porque el día que ya todo el mundo haya oído del Evangelio y ya nadie más se convierta, solo Dios sabe, hasta ahí ese día llegó, el día de la piedra a este mundo, y cuando Cristo venga y se lleve su iglesia, será el primer golpe que Dios le dé a esos dedos y se acabó la historia humana. Ahora Dios toma el control de la historia, viene Jesús para en un término de 7 años humanos poner fin a todo, al diablo y su suerte, será juzgado para siempre, condenado eternamente en el infierno. Eso lo dice la Biblia y posteriormente se lo estaremos explicando. Así es que el Señor le siga bendiciendo. Hacemos una oración presentando a las personas que tienen necesidad, a los enfermos. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos y te glorificamos, mi Dios, dándote gracias porque tú eres bueno, tus misericordias son para siempre. Tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Yo te pido por aquellos que están en los hospitales, no solo con esta enfermedad COVID-19, sino otras enfermedades, y que tal vez le han dado días o meses para vivir. Pero solo tú tienes la última palabra. Tócale para que clamen a ti, porque dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Que busquen de ti, que eres la única esperanza. Y lo más importante es que tú salves sus almas, porque si mueren, Señor, después de arrepentirse, van a vivir contigo eternamente. Pero si mueren, aunque tengan toda la riqueza del mundo, van a perder su alma. Y tú dijiste que es recompensa dar el hombre por su alma. No hay nada, ningún valor humano que se pueda pagar el alma. Solo tú, Señor, pagaste el precio de nuestra salvación. Señor, toca a aquellos que están en los hospitales. Todo el que clama a ti, contesta sus peticiones, Señor. Sana a todos los enfermos, Señor. Si ahora mismo hay algún enfermo esperando un milagro, tócale en este momento. En el nombre poderoso de Jesús, toca sus vidas. Sánale no solo físicamente, sino salva sus almas, mi Dios. Sea en la cárcel donde estén, en los hospitales, o atravesando por una situación difícil de dolor,
Que tu Espíritu Santo consuele esas vidas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga a todos.